Dios te bendiga, amado hermano. El día de hoy estaremos hablando de la negación de Pedro en cuestión de Jesús. Cuando Jesús le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante el día de hoy. Pedro en algún momento le dice: jamás voy a negarte, voy a dar mi vida por ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en las iglesias? Pastor, hermano, amigo, soy capaz de dar la vida por Cristo. Cristo es el dueño de mi vida. Cristo es el dueño de mi corazón. Y pareciera que es real, pareciera que es cierto. Pero hay 3 partes en el Evangelio. Hay 3 partes en el camino de Dios que cada cristiano vamos a vivir. Hay 3 partes que necesitamos entender y que en este capítulo de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34, podemos nosotros entender y comprender el día de hoy. Vamos a ver la historia primero y después lo explicamos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, porque tu fe no falte. Dice, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y también hasta la muerte. Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará antes de que tú me niegues 3 veces. Hay 3 partes en la vida del cristiano. Hay 3 sucesos que vamos a experimentar como hijos de Dios y que es necesario. Número 1, la parte de bendición. La parte de gozo, la parte de milagros, la parte de abundancia, la parte de ver los muertos resucitar. Lo que a Pedro había experimentado hasta este capítulo. Pedro había conocido al Cristo que resucitaba muertos. Había conocido al Cristo que multiplicaba los panes. Pedro había conocido a aquel Cristo que tenía el control aún de la naturaleza y la naturaleza se sujetaba a la voz de Jesús. Pedro había convivido, comido, reído, abrazado, dormido con Jesús. Quiere decir que Pedro había experimentado la primera parte del Evangelio. Pero era necesario que viviera la segunda parte, que es la parte de la confrontación de nuestra fe. Negar significa apostatar, rehusar o abandonar nuestra fe. Pedro estaba a punto de apostatar en su fe. Quiere decir negar y abandonar su fe. Es necesario que cada cristiano viva un tiempo de confrontación en su fe. ¿Por qué? 1, porque Satanás está todo el tiempo tratando de acusarnos. Y como en aquella ocasión con Job le dijo: ciertamente Job te sirve porque está cercado, porque tiene todo, porque no le falta nada, porque tiene a sus hijos, familia, tiene salud, tiene una empresa, tiene dinero, tiene economía. Tú estás con él, tú le has cercado, tú le has cubierto de esta parte positiva del Evangelio. ¿Cómo no te va a querer? ¿Cómo no te va a gustar? Y no solamente lo hace con Job, o no solamente lo hizo con Job, sino también lo hizo con Pedro. Y si lo hizo con estos 2 grandes hombres de la palabra, ¿qué no hará con nosotros? Ciertamente Satanás está ahí para acusarnos, para tentarnos, para doblegar nuestra fe. Porque el propósito de Satanás es que tú y yo abandonemos nuestra fe, abandonemos lo que creemos, por lo tanto nos perdamos, nos vayamos al infierno por rehusar el sacrificio de Jesús. Pedro había experimentado la primera parte positiva del Evangelio, pero ahora se iba a confrontar, ahora iba a ser metido al segundo periodo, donde su fe tendría que ser confrontada. ¿Cómo pasa esto? Es simple, es sencillo, perdiendo el control de la situación. ¿Cómo nuestra fe es tentada, es confrontada? Simplemente perdiendo el control de la situación. Hace algún tiempo iba yo en la camioneta y pasó algo. Yo iba confiado, iba manejando, pero en ese momento se rompe una biela. El volante empieza a girar, lo muevo yo de un lugar a otro, pero no podía yo tener el control porque el volante estaba haciendo lo que quería y estuve a punto de estamparme. Gracias a Dios pude frenar, Dios me ayudó para poder frenar y no estamparme contra el muro de contención. Pero pude vivir la experiencia tan terrible de perder el control del vehículo. En la vida
ciertamente va a llegar momentos donde vamos a perder el control. Nos sentimos en control de la familia, de la salud, de la economía, del trabajo, de los hijos, de la escuela. Y mientras tengamos el control, todo aparentemente está bien. Pero siempre va a pasar algo necesario, porque dice, yo le voy a rogar al Padre que tu fe no te falte. Quiere decir, no que no vaya a pasar, no que no vaya a suceder, porque tiene que pasar, porque es necesario que esto pase. Porque es necesario que vivamos una etapa donde nuestra fe se confronte, donde perdamos tú y yo el control y podamos cederle el control a Dios de nuestra vida. Porque cuando tú y yo perdemos el control de nuestra vida, empezamos a buscar de Dios. Cuando perdemos el control de la situación, empezamos a buscar de Dios. Países enteros ante esta epidemia, esta plaga que está sacudiendo todo el mundo, aún países cuando ya no tienen el control, están volteándose a buscar a Jesús. Bueno, 2 etapas. Número 1, la etapa de bendición. La etapa de abundancia, la etapa de milagros. Número 2, la etapa donde nuestra fe es confrontada. La etapa donde nuestra fe es tocada, donde nuestra fe es golpeada, para saber si verdaderamente estamos convencidos. ¿Quién no ha negado a Jesús? Si no pasamos la segunda etapa, no podemos brincar a la tercera etapa, que es la etapa del servicio. Si nosotros servimos a Dios sin antes de estar bien seguros en lo que creemos, ciertamente podemos perdernos en el camino. Podemos pervertirnos en el camino. Pero si nosotros vivimos la etapa de abundancia y después vivimos la etapa donde nuestra fe es confrontada, donde perdemos el control y le cedemos el control a Dios, ahora sí podemos decir que podemos servir a Dios. Por eso dice, y una vez acabado tú vas a confirmar a tus hermanos. Es importante entender que Pedro tenía que pasar este momento. ¿Quién de nosotros no ha negado su fe? La negamos cuando no oramos, negamos nuestra fe cuando no leemos su palabra, negamos nuestra fe cuando en algún momento nos levantamos y no damos gracias por el día que Dios nos ha dado. La negamos cuando estamos entre amigos y reímos por una palabra de doble sentido. Nos reímos, la negamos cuando tomamos, cuando fumamos, cuando escuchamos música del mundo. Negamos nuestra fe. Cuando mentimos, cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, estamos negando nuestra fe. Estamos rehusando lo que nosotros creemos. Hace algún tiempo, voy a terminar con esto. Hace algún tiempo me encontré con un amigo que estudiamos juntos. Él terminó su carrera de ingeniería. Dios me encaminó, hacia el evangelio, hacia el servicio de la obra. Y total que nos encontramos hace algún tiempo. Nos encontramos, platicamos un momento, él iba en un coche del año, yo iba en mi motito. Y en ese momento yo le pregunto, ¿a qué te dedicas? Y dice, terminé mi carrera, estoy siendo ingeniero en una empresa y ahí estamos ganando bien. Y cuando él me pregunta, ¿y tú? Yo te voy a ser bien honesto el día de hoy. Hace años yo le dije, pues soy pastor. Pero Dios sabe que no lo dije de una manera convencida. No lo dije alegre, porque en mi perspectiva consideré en ese momento que lo que él tenía era más que lo que yo tenía. En ese momento me sentí como que yo era inferior a lo que él tenía, a lo que yo poseía. Nos despedimos, pero había algo en mi corazón que no me dejaba tranquilo. Había algo en mi corazón que me decía que estaba mal, que había cometido un error. Y no dije palabras que realmente negaran a Jesús, pero mi actitud, pero mi corazón, mi tristeza en el alma, habían declarado que yo no estaba convencido y seguro de que yo estaba trabajando para la mejor empresa, que es para el reino de los cielos. Cuando llego a mi casa, cuando voy a la casa, me doy cuenta de que el Señor a través de su Espíritu empieza a confrontarme. Y en ese momento el Espíritu Santo empieza a hablar a mi vida y me dice, ¿por qué te entristeciste? ¿Que acaso no sirves para el dueño del oro y la plata? ¿Acaso aquel hombre que trabaja para una empresa, te gustaría a ti trabajar para un hombre secular? ¿Te gustaría a ti trabajar para un hombre
en vez de trabajar para el Cristo vivo, en vez de trabajar para el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y empezó el Señor a confrontarme de una manera poderosa. No me quedó más que doblar rodillas y pude entender lo que Pablo experimentó cuando Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? Porque todos fallamos, porque todos cometemos errores, porque ciertamente hemos negado. Yo te invito a que reflexiones en este momento. Pedro negó a Jesús. Pedro negó al Señor. Pedro también cometió este error. Pero Pedro, cuando vuelve a ver a Jesús, se avienta de la barca, va con Jesús y le dice, te amo. Y Jesús le dice, ¿me amas? Sí, te amo. Por tercera vez le dice, ¿me amas? Y en ese momento se suelta en llanto Pedro. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Pude entender ese momento que Pedro experimentó. Yo doblé rodilla y le dije, Señor, ciertamente te he fallado. Ciertamente he cometido un error. Perdona mis pecados. Perdona mis ofensas. Te he negado a través de un sentir, a través de una actitud. Y en ese momento yo pude sentir el perdón de Dios. Y me dijo, apacienta mis ovejas. Amada iglesia del Señor, en esta historia vamos de la mano con Jesús. Podemos percatarnos que existen tres partes de la vida de un cristiano que es necesario que vivamos. Número uno, la parte de abundancia, milagros, la parte de comunión, la parte del estar con Jesús, risas. Pero también va a haber una parte donde nuestra fe ha de ser confrontada. Y número tres, tiene que ser confrontada para que nuestra fe sea firme y podamos servir de una mejor manera. Así que, amada iglesia, seguimos de la mano con Jesús. Dios te bendiga. Síguenos a través de las diferentes transmisiones que vamos a tener en este tiempo de Semana Mayor. Dios te bendiga.